enseguida saludamos a Juan Aguirre para hablar de la actualidad que nos trae toda la semana sus Cascuncha, pero antes una noticia de última hora porque estamos pendientes saben de lo que ocurre también en Pamplona, donde se está constituyendo el Parlamento Foral de Navarra. Pues bien, ya hay presidenta, es la socialista Elena Torres, así que finalmente UPN ha cumplido lo que había anunciado, ha votado a la candidata socialista. Así que esto ya nos da una primera pista de que efectivamente las negociaciones entre Nafarroa y Partido Socialista de Navarra, que habían empezado a las 9 de la mañana, han terminado 50 minutos después, no han marchado bien. Así que ahí tenemos la primera pista. Elena Torres, la candidata socialista elegida, ha sido elegida ahora mismo presidenta del Parlamento Foral de Navarra. Y ahora sí vamos a saludar a Juan Aguirre. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Xavier? Pues quiero que me presentes a nuestro ilustrísimo invitado. Sí, es alguien además muy conocido de esta casa, que suele visitar periódicamente, Juan Garmendia Larrañaga. Juan Garmendia Larrañaga, que es uno de los pilares de la moderna antropología vasca, pues no sé, junto con Aita Barandiaran y Julio Caro Baroja, ¿no? Pues sí, efectivamente, Egunon. Tolosarra, pues con sus 81 años de existencia, aquí lo tenemos trabajando todavía, produciendo libros. Lleva, pues fíjate, ya nada menos, Javier, que 10 tomos de obras completas, pues yo no sé si son 1000 y pico páginas, en las que pues se testimonia la forma de vivir, de trabajar, de divertirse de las gentes de este país a lo largo de los últimos 50 años. Y Juan Garmendia acaba de publicar un nuevo libro titulado Seroras y Sacristanes. ¿Cómo elige Juan Garmendia los temas? Porque tiene uno dedicado pues a los morrois, otro a los mendigos, otro a los verdugos. ¿Cómo elige estos personajes? Bueno, pues ¿cómo elijo estos personajes? Pues es fácil de decir, es producto de la observación. Y dentro de la observación lo que a uno más le gusta, o le tira, intercomillando. Y claro, yo, por ejemplo, pues mendigo no he sido, por ahora. Es muy fácil que termine siendo mendigo. Pero por ahora, pues, no he sido mendigo. Pero he conocido a muchos mendigos y he tratado a muchos mendigos. Me ha gustado hablar con ellos y tal. Porque ha habido figuras muy curiosas y muy interesantes entre los mendigos. Bueno, eso es así. Y como eso, pues otras cosas, producto de la observación. Y de hablar con gente también mayor que yo, pues, que ha conocido y sí. En cualquier caso, siempre don Juan tiene una tendencia a elegir personajes pintorescos, curiosos, o personajes que prometen estar un poco en la penumbra de la historia, ¿no? O que actualmente pertenecen a nuestro presente, como el caso de las Seroras y Sacristanes, pero que sin embargo tienen una raíz pasada bastante distinta a lo que hoy conocemos. Por ejemplo, don Juan, el sacristán, antaño, por ejemplo, era conjurador, era relojero, hasta maestro municipal, un personaje polivalente, ¿verdad? ¿Cómo era este personaje? En los pueblos pequeños, en los pueblos rurales, han contado afortunadamente casi siempre como una persona que hacía de todo, hasta de enterrador o zulo guillear, hacía de todo, y era una persona indispensable. Arreglaba el reloj y le daba también cuerda, o sea, y muchas cosas de estas. Es inevitable, era carpintero, era tal. Y a veces sacristán, y no siempre, pero a veces sacristán. El sacristán, más que los oficios, era maestro, sacristán y maestro, eso sí. Por ejemplo, en este libro, además, ya cito pues el caso de un sacristán de Berrobi del siglo XIX, de 1864, estoy hablando de memoria. Pues allí, pues dice, pues pide aumento de sueldo, como que poco ganaría, diciendo que para no llegar, que su mujer tiene que barrer la iglesia y tal, y que en otros pueblos similares al censo de Berrobi, pues que ganan más, y él que no. Y que claro, que él está dispuesto a trabajar, pero que, por ejemplo, para tocar el alba, pues esquillé, el de la mañana, pues que le pongan un cable de la torre para que, en fin, cómodamente pues le pueda dar a cable y tocar. Sí. Bueno, y eso he conocido yo un cura que hacía, un cura que no voy a decir el pueblo, bueno, también se puede decir porque ya falleció hace mucho, era la Raúl, tocaba de la cama. Él me decía a mí, ¿para qué me hablas? Es igual que digo que me levante o no me levante. Lo interesante es que suene la campana. Que en realidad la campana era el reloj del pueblo. Era el reloj. Porque antes había pocos relojes. Aunque no nos parezca eso, pues en pocas casas había reloj. ¿Y la Serora sigue existiendo, la Serora? La Serora sigue en muy pocos sitios también, Pero además la Serora que hemos conocido nosotros no era la Serora que tenía las atribuciones y la importancia primigenia de la Serora, porque el nombramiento de la Serora en el siglo XVIII, XVII y XVI pues era muy importante. Intervenía incluso pues las autoridades con el alcalde del pueblo y por supuesto el cabildo parroquial, y le daban el título, y tenía que ser una persona que había demostrado
ser una virtuosa, y, en fin, tener esas cualidades que no siempre respondían, porque de vez en cuando pues la naturaleza humana pues se desvía a veces. Era muy riguroso, ¿verdad? Porque era una mujer que abandonaba la vida profana, digamos, daba su dote como casarse. Eso es, sí. Y tenía hábito y era de por vida, además. Y parecía mucho más a una monja, casi, ¿no? Pues sí, eso es, venía a ser como una monja. Y una que había sido seroras y dejaba de serlo, no era muy bien vista. Sí, tenía repudio social. Y claro, la serora pues hacía, sabía entonces las sepulturas de la iglesia, hasta Carlos III en la iglesia se enterraba, pero luego también simbólicamente continuaron las sepulturas, simbólicamente. Y la serora sabía a quién correspondía tal sepultura y tal, pues indicaba a los familiares del difunto los días de todos los santos y en fin. A mí me impresiona saber, por ejemplo, que había muchas seroras de ermitas de montaña que vivían absolutamente aisladas del mundo como ermitañas. Sí, a veces ermitaños también había, sí. Una vida verdaderamente... En este libro hablo de algún ermitaño, de Musquilda, cuando él dijo que había que conjurar y no había cura. Y dijo, pues ya haré yo, de tanto ver al cura, pues había también él, claro. Y dijo, pues libérame a Aezcoa, era de Aezcoa él. Musquilda también estaba en la ermita de Musquilda. Zatica rompe Valcarlos. Y la Francia también no tenía buenos deseos el ermitaño. Ha hecho referencia a que una de las labores de la serora se acordaba exactamente dónde estaban todas las tumbas, porque usted, don Juan, ha estudiado muchísimo en esa cuestión de los ritos fúnebres en Euskal Herria. Esto sí que ha cambiado mucho, ¿no? Mucho. Cuando hablamos ahora, por ejemplo, de incineración, esto era impensable hace muy poco. Sí, pero antiguamente también se incineraba. Pues antiguamente, pero... Sí, pero muy antiguamente. Sí. Pero en muy poco tiempo, además, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho, sí. Nos vamos deshumanizando, en el fondo, ¿eh? Por ejemplo, pues al fallecimiento de una persona, pues se pasaba la noche en vela, gauvela, o haciendo compañía al difunto, los vecinos o familiares. Eso era muy corriente. Y luego, pues, hacia amanecer y tal, pues se daba vino dulce, y, en fin, unas galletas, y de solían estar con el difunto. Hoy eso ha desaparecido. Primero, entre otras cosas, porque al difunto no se le tiene en casa. Al difunto se le lleva a estos tanatorios. Y claro, eso es una cosa, antiguamente, a un fallecido, rápidamente si se le sacaba de casa, se decía, joder, este tiene alguna enfermedad contagiosa. Eso era. Y lo demás se le tenía en casa. Y incluso, pues, se vestía de negro, de luto, con las mejores ropas. Las mejores ropas, y los familiares también durante un año o dos llevaban luto. Y si uno iba con una gabardina clara o así, pues llevaba, ya recordarán ustedes, un brazalete negro, solía llevar, como ahora me parece que solo llevan los futbolistas cuando fallece alguno. Oiga, don Juan, a mí me parece por las fechas que estamos, que es obligatorio preguntarle por San Juan, que es evidentemente una de las fiestas que usted mejor conoce, que también conoce porque ha escrito bastante. San Juan es una fiesta que, según parecen las estadísticas, junto a la Virgen de Agosto, es la que concentra el mayor número de fiestas patronales en Euskal Herria. Sí, es fácil. San Juan, sí. ¿A qué se debe este arraigo? ¿A qué obedece? Bueno, no podría contestar concretamente a qué se debe, pero es así, sí. Como hay muchas fuentes de San Juan también, y sí. Claro, San Juan es el San Juan, en realidad, la parte profana es naturista, que gira alrededor del agua, del sol y del reino vegetal. Ahí está. Y por eso se dice en vasco que San Juan tiene eskuatean ura eta bestian suba. En una mano tiene el agua y en el otro tiene el fuego. Que el dicho popular dice que tanto el agua como el fuego nunca por encima de la rodilla, siempre por debajo de la rodilla. Juan Garmendia, que ha tocado muchos palos en sus investigaciones y ya nos puede hacer un poco una foto. ¿Hemos cambiado mucho los vascos o seguimos siendo los mismos en nuestras cosas más hondas y más íntimas? Ya vemos que en la muerte, por ejemplo, en la relación con la muerte no, pero en otras muchas cosas sí. O simplemente tenemos un barniz algo más moderno. ¿Hemos cambiado mucho o no? Me parece que ha dicho usted ahora muy bien, un barniz tenemos. Un barniz más moderno, porque el hombre es de su época. Nosotros somos, pues, nos toca vivir ahora, ¿no? Y estamos en el 2007, y cada uno podemos andar como en el 1907. Pero en el fondo, pues somos parecidos, yo creo. El hombre, pues, es parecido. Sí. Cuando siente frío se procura abrigar.
y cuando hace calor, como en este caso, ¿verdad? Pues se aligera de ropa. Juan Garmendia, doctor en antropología de la Universidad del País Vasco, socio de honor de Eusko Ikaskuntza, acaba de publicar ese Seroras y Sacristanes, y seguro que ya está trabajando en alguna otra cosa porque es incansable, y de lo cual nos alegramos muchísimo todos los demás que nos beneficiamos de ese trabajo y así nos conocemos un poco mejor. Es que ricasco, un abrazo muy fuerte. Es que ricasco, Juan. Vale,